primer semestre. Mi director de tesis es el doctor José Emilio Sánchez García. Estoy en la ciudad de Guasave, Sinaloa, el día de hoy, 23 de marzo de 2007. Bien, el tema de mi investigación es desarrollo de un modelo basado en lógica difusa para la evaluación de los aprendizajes por competencias en CETIS número 108. Y lo primero que voy a hacer es abordar el tema de lógica difusa en la siguiente presentación. Bien, he dividido 4 secciones. Vamos a trabajar primeramente con la sección donde dice problemática. La problemática que yo encuentro en mi institución, en CETIS 108, es referente a la evaluación y acreditación de las competencias. Normalmente los docentes, específicamente hablando de los docentes de probabilidad y estadística, utilizan rúbricas para la evaluación de las competencias. Las rúbricas yo puedo encontrar 3 elementos que me hacen pensar que la validez se ve un poco afectada, entendiendo como validez de un instrumento de evaluación que el instrumento puede evaluar lo que realmente se pretenda que evalúe, en este caso una competencia del campo disciplinar de las matemáticas. Esos 3 elementos están aquí descritos. El primero es que el instrumento de evaluación es rígido en escalas. Esto es que para cada uno de los indicadores que vaya a medir el instrumento, se tienen los mismos niveles. En este ejemplo, por ejemplo, no satisfactorio, regular, bueno y excelente, cuando probablemente distintos tipos de indicadores o de elementos de la competencia, algunos de tipo conceptual, otro actitudinal, otro de conocimiento declarativo, pudieran o debieran tener distintos indicadores. Eso en cuestión a que son rígidos en escalas. También presentan un razonamiento binario. ¿Qué significa eso? Un razonamiento binario es aquel que, dada una calificación, por ejemplo, entre 8 y 10, pues en la rúbrica caerá en el rubro bueno o excelente, en uno de los dos. A eso me refiero con el razonamiento binario. Y también el punto número 3 es la cuestión de las operaciones aritméticas. Para calcular una calificación en una rúbrica, pues normalmente se hacen sumatorias o se calcula con una regla de 3, y entonces esos 3 elementos son los que pudieran llegar a afectar la validez. La solución que yo propongo es modelar un instrumento de evaluación con lógica difusa. La lógica difusa es un área de la inteligencia artificial que permite tomar decisiones cuando tenemos cierto grado de incertidumbre. Y la manera en que la forma en que la gente piensa es inherentemente difusa. Lo vamos a comprender con la siguiente explicación. Nosotros conocemos muy claramente lo que son los conjuntos difusos, los conjuntos tradicionales de lógica binaria. Ese tipo de lógica, si nosotros pensamos en una variable, por ejemplo, la altura de una persona, vemos en el primer conjunto tradicional, pues si nosotros decimos, hablamos de las personas altas, dentro del conjunto estarán todas las personas que son altas y dentro y fuera del conjunto todas las personas que no lo son. Pero un conjunto difuso que está más aproximado al razonamiento humano, pues tendríamos personas altas que están dentro del conjunto, personas no altas que están fuera del conjunto y personas, como normalmente nosotros decimos, medio altas o que pudieran estar en el límite entre un conjunto y otro. Esos son los conjuntos difusos. Tenemos aquí una gráfica de la lógica tradicional y tenemos una gráfica de cómo funciona la lógica difusa. En la lógica tradicional, pensando que esta gráfica pertenece a las personas altas, pues de aquí hacia acá todos serían bajos y de aquí hacia la derecha todos serían altos. Pero la lógica difusa presenta una curva en donde una persona puede estar entre alto
y entre bajo. Básicamente esa es la teoría de lógica difusa. Existen diferentes gráficas que nosotros podemos utilizar, como estas 4 de aquí de abajo, que es una gráfica triangular, una trapezoidal, una en forma de campana de Gauss. ¿De qué va a depender el tipo de gráfica? Pues básicamente del comportamiento de la variable. Pasando al siguiente cuadro, tenemos el ejemplo de un instrumento de evaluación que es una rúbrica, y aquí podemos ver como un razonamiento bivaluado. Digamos que yo tengo una calificación de 75 o de calificación 65, pues obviamente va a ser regular, no puede ser otra cosa más que regular. Pero yo aquí en la siguiente gráfica tengo unas funciones que se llaman funciones de pertenencia, y así es como funciona la lógica difusa. Dado una calificación, por ejemplo, de 65 en la gráfica, podemos ver que esa calificación pertenece tanto a regular como a bueno. Entonces, una calificación de 65 en este modelo difuso sería precisamente eso, una calificación entre regular y bueno, que está más acercado al razonamiento humano. Bien, ¿de qué va a depender esta gráfica? Del comportamiento de la variable. Esta gráfica se llama función de pertenencia, precisamente porque dado un valor, la matemática o la lógica difusa determina qué tanto se pertenece a un conjunto y qué tanto se pertenece a otro. Continúo. Bien, el modelo difuso no es un modelo probabilístico, se parecen, están relacionados en cierta manera. Están relacionados en que ambos son modelos matemáticos, en que ambos permiten tomar decisiones y ambos se enfocan en los eventos. Sin embargo, un modelo probabilístico se enfoca en la ocurrencia de los eventos, es decir, qué tanto puede aparecer un evento. Y un conjunto difuso se enfoca en qué tanto se parece un evento a otro. Tengo aquí 2 botellas etiquetadas con agua potable. La botella B es una botella probabilística con 0.8. Eso significa que el contenido de esa botella tiene el 80% de probabilidad de ser agua potable. Y la botella difusa, que es la botella A con 0.8, significa que el contenido de la botella se parece en 80% al agua potable. Eso significa que al modelar un sistema difuso para un instrumento de evaluación, si una persona saca un 80 de calificación o un 8, dependiendo de la escala, significará qué tan acercado, qué tanto se parece el logro de la competencia a lo que fue modelado precisamente en el modelo difuso, que en este caso lo que se modelaría sería la competencia. La competencia con la que yo voy a trabajar es: argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta competencia se desarrolla en el 6º semestre en la materia de probabilidad y estadística. Bien, en el siguiente recuadro vemos un diagrama a bloques de lo que sería un sistema difuso. Básicamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos encontrar 6 entradas. Eso es porque la competencia que yo voy a valorar se compone de 6 atributos. Por eso va a tener 6 entradas. Cada entrada va a ser una función de membresía como esta, pero cada una va a tener su propia función según el comportamiento del atributo de esa variable. Puede tener distintos niveles, puede tener distintas gráficas trapezoidales, quizás triangulares. Eso va a depender del comportamiento de la variable. Entonces, la salida, que sería la calificación, que es la gráfica de color azul, también es una función de pertenencia. Entonces, nos faltaría la parte media del bloque, que no es otra cosa más que algo que se llama reglas de inferencia difusa. Las reglas de inferencia difusa son condiciones como la siguiente: si el atributo de la competencia 1 es bajo o el atributo de la competencia 2 es medio alto, entonces la calificación es baja. Entonces se modelan un conjunto de reglas que
que permitirán tomar decisiones al sistema difuso. Entonces, ¿de dónde salen las funciones de pertenencia y de dónde salen las reglas de inferencia difusa? Pues básicamente salen de un experto, es decir, se puede modelar un sistema difuso, pero también se puede modelar un sistema difuso haciendo uso de la base de conocimientos de un experto, en este caso de los profesores de la materia de probabilidad estadística, y todo el conocimiento empírico que ellos tienen acerca de las variables que conforman la competencia serían cómo modelaría yo el sistema difuso, y eso sería un sistema difuso, pero a la vez sería un sistema experto, porque si yo modelara un sistema difuso sin el conocimiento de un experto, pues solamente fuera un sistema difuso. Pero si yo modelo un sistema difuso con el conocimiento de un experto, pues estaría modelando un sistema experto. Entonces, a manera de conclusión, rápidamente, la lógica difusa permite tomar decisiones cuando tenemos cierto grado de incertidumbre, ¿sí? Emulando el razonamiento humano. ¿Por qué emulando el razonamiento humano? Porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos a evaluar un alimento, digamos, y evaluamos varios atributos. El alimento en este caso sería como nuestra competencia, y los atributos del alimento pueden ser el olor, el sabor, la textura. Nosotros evaluamos el olor y no decimos, bueno, es que tiene un olor de 8.5, sino utilizamos variables lingüísticas como el olor es medio agradable. Entonces, el sistema difuso, a comparación de la rúbrica recibe como entradas valores numéricos. El sistema difuso, el docente, el profesor, al momento de evaluar, lo que va a colocar como entradas son variables lingüísticas, de tal manera que, por ejemplo, en un atributo que es lleva los conocimientos teóricos a la práctica, el maestro pudiera decir que el alumno fue casi excelente, medio bueno, etcétera. Entonces, la lógica difusa también consiste en modelar un sistema experto basado en el conocimiento empírico del experto, que en este caso sería el profesor. Ese conocimiento sería la base de conocimiento, y precisamente porque él es el que conoce el comportamiento de la variable. La delimitación de mi problema en el ámbito espacial, pues el estudio se está llevando a cabo en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, CETIS 108, en Guasave, Sinaloa, México. La población que se va a tomar para el estudio, más bien sería el muestreo, son 3 grupos: uno de sexto A matutino de electrónica, sexto A matutino de programación y sexto A vespertino de programación. Son 3 grupos de 9 grupos de sexto semestre que llevan la asignatura de probabilidad estadística. En total, 62 estudiantes. El estudio se estará llevando a cabo 2017-2019 en la asignatura de probabilidad y estadística. Bien, la tabla de congruencia, que es algo en lo que más he batallado, la verdad. El tema es validación de un modelo basado en lógica difusa para la evaluación de los aprendizajes por competencias en CETIS número 108. Pregunta general: ¿cómo probar la validez de un instrumento de evaluación modelado con lógica difusa para evaluar la competencia? Aquí está abajo, ya la habíamos comentado, de la asignatura de probabilidad y estadística en CETIS 108 en el semestre de febrero-julio de 2017. ¿Cómo probar la validez de este instrumento basado en lógica difusa? Las preguntas específicas: ¿cómo diseñar un modelo difuso que a la vez sea un sistema experto para evaluar la competencia disciplinar de la asignatura de probabilidad estadística? La siguiente pregunta, una vez que se tiene el diseño: ¿cómo desarrollar el sistema difuso en MATLAB? MATLAB es un entorno de desarrollo integrado donde yo puedo programar, creando el sistema experto obtenido en el diseño. Y finalmente, ¿cómo analizar y procesar la información obtenida de ese sistema difuso? Los objetivos generales. El objetivo general, comprobar la validez de un instrumento de evaluación modelado con lógica difusa para evaluar la competencia de la asignatura de probabilidad estadística en CETIS 108 en el semestre febrero-julio de 2017.
Los objetivos específicos que me llevarán a alcanzar el objetivo general: diseñar primeramente un modelo difuso, que sea un sistema experto, para evaluar la competencia disciplinar de la asignatura de probabilidad estadística. En segundo término, desarrollar el sistema difuso en MATLAB, creando el sistema experto obtenido previamente en el diseño. Y finalmente, recolección, análisis y procesamiento de la información del sistema difuso. Primero pretendo diseñarlo, luego desarrollarlo y luego recolectar, analizar y procesar toda la información obtenida. La hipótesis general es la aplicación de un instrumento de evaluación modelado con lógica difusa para evaluar la competencia de la asignatura de probabilidad y estadística en CETIS 108 en el semestre febrero-julio 2017 presenta diferencias significativas en la media, o sea, en el promedio de las calificaciones de los estudiantes respecto a la aplicación de un instrumento de evaluación basado en rúbrica. Es decir, se evalúa a los estudiantes con una rúbrica, se evalúa a los estudiantes con un modelo difuso, y la hipótesis que yo presento es que asumo que en el promedio de las calificaciones de los grupos va a haber una diferencia significativa. Para eso llevaré un estudio, una prueba de hipótesis estadística. ¿Cuáles son las variables independientes? Respecto al tema, la validación de un modelo basado en lógica difusa, la variable dependiente, la evaluación de los aprendizajes por competencias en CETIS 108. Si yo lo puedo desglosar, las variables independientes serían las funciones de pertenencia, las gráficas de entrada como las de salida, y también una variable independiente serían las reglas de inferencia difusa. O sea, básicamente esto y las reglas que van aquí adentro. La variable dependiente es la calificación resultante del instrumento de evaluación, porque la calificación depende del modelo difuso, y el modelo difuso son las funciones de pertenencia y las reglas de inferencia. En el marco teórico, pues básicamente voy a abordar dos áreas que intento complementar. Uno, que es la parte de la educación, específicamente la educación basada en competencias. De ahí se desprende evaluación de los aprendizajes por competencias e instrumentos de evaluación. Por otro lado, las ciencias computacionales, de las cuales se desprende la inteligencia artificial, y de las áreas de la inteligencia artificial pretendo implementar un modelo matemático basado en lógica difusa. El estado del arte, pues me di tiempo para buscar tesis doctorales de maestría que relacionaran la lógica difusa con la evaluación de los aprendizajes. La verdad no encontré. Existe mucha investigación acerca de lógica difusa, existe mucha investigación acerca de evaluación de aprendizajes, pero en conjunto, o que mezcle estas dos áreas, no. El motivo es que la lógica difusa regularmente se utiliza en la parte de electrónica, en la automatización de procesos, los automóviles, las lavadoras, los microondas. Entonces por ahí no encontré tesis doctorales, pero sí encontré algunos artículos referentes. Encontré uno de nombre Evaluating Students' Performance Using Fuzzy Logic, que fue de un artículo que se publicó en la India en el 2012. Las contribuciones: el sistema difuso tiene solamente 2 entradas, ambas con las mismas funciones de pertenencia. Esto matemáticamente, al tener las mismas funciones, pues básicamente funciona como una rúbrica. Las variables dependientes o la variable de salida no es una calificación, sino esfuerzo. También encontré un artículo, La lógica difusa como herramienta de evaluación en el sector universitario, el 2015 en Ecuador, pero habla solo de valoración actitudinal. Dentro de los atributos o las entradas de mi sistema difuso, estos atributos son de carácter actitudinal, procedimental y de la parte de los conocimientos declarativos, para poder evaluar en un conjunto de manera holística una competencia. Otro estudio, Students Performance Evaluation by Fuzzy Logic, en Kazajistán, 2016, habla de competencias. El artículo
Sin embargo, el sistema difuso evalúa como entradas sistemas de aprendizaje y no atributos de una competencia. Y por último, Competencies Assessment Using Fuzzy Logic en Eslovenia 2016 evalúa competencias, pero del sector laboral. Por lo tanto, no hay investigaciones que específicamente que nos hablen en nuestro contexto de las competencias que conforman el marco curricular común de la RIEMS, de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. Por lo tanto, para mí la metodología sería un análisis cuantitativo. Voy a trabajar con números, con procedimientos estadísticos. Sería no experimental, debido a que no voy a tener grupos de control. Sería transeccional, porque solamente tomaré un solo muestreo en un solo momento, y sería exploratorio. ¿Cómo lo pretendo hacer? Pretendo evaluar a los estudiantes, bueno, el docente evaluará a los estudiantes con una rúbrica, evaluará con el sistema difuso, el tamaño de la muestra N sería 62, ya lo comenté en una diapositiva anterior. Entonces, calcularé de ahí, haré estadística descriptiva, al sacar medidas de tendencia central, medidas de dispersión y ver cómo se comportan gráficamente la dispersión de los datos, y después realizaré inferencia estadística, es decir, a partir de los datos que tengo voy a tratar de determinar cómo sería el comportamiento de toda la población, es decir, de los 9 grupos, de las siguientes generaciones, etcétera. Haré una prueba de hipótesis para la diferencia de medias con muestras grandes. Esto es un tamaño de muestra mayor a 50, en mi caso serán 62. Y básicamente la prueba de hipótesis para la media es algo simple en el sentido de que tú contrastas dos medias, sacas la diferencia o la resta. Si el valor de la diferencia tiende a 0, significa que no hay cambios, que no hay ¿cuál es la palabra? Que no es significativo la diferencia, pues, entre los promedios de ambas poblaciones, de ambas muestras. Y si por lo contrario el valor obtenido se aleja de 0 y tiende a 1, significa que pues hay un cambio significativo ahí. En ese caso sería que mi hipótesis sería verdadera, la hipótesis de que la aplicación de un instrumento con lógica difusa presenta diferencias significativas en el promedio de las calificaciones con respecto a una rúbrica. Y pues básicamente es todo de mi parte, a menos que me hagan algunos cuestionamientos. Espero haber sido breve y haber sido claro. Muchas gracias. Buenas tardes, Alberto, ¿me escuchas? Buenas tardes, Alberto, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Ok, muchas gracias. Mira, mi nombre es Roberto Palomares. Estamos aquí apoyo también en los coloquios, escuchando atentamente tu exposición, ¿verdad? Y considero, tal y como lo planteaste, pues que sí tiene un carácter netamente exploratorio e incluso tiene un sentido innovador tu trabajo, ya que está atendiendo el centro de una de las grandes dificultades actualmente, que es la evaluación a través de competencias o evaluar el desempeño, porque hasta ahorita el elemento que se ha considerado como básico para la evaluación de las competencias es precisamente la rúbrica, ¿sí? O sea, la rúbrica es hasta ahorita formalmente el elemento que en todas las escuelas, sobre todo en educación básica, han tratado de promover como con mayor acercamiento al desempeño, a la calificación o a la evaluación, mejor dicho, del desempeño escolar. Entonces tú lo que presentas me parece que tiene un sentido innovador, un carácter exploratorio, y creo que los resultados pueden ser muy significativos para cualquiera de los niveles.
Ok, no sé si me permitas, si me puede llevar a lo que viene siendo el cuadro de congruencia. Claro que sí. Allí si gustas. Sí. Mira, a mí me parece muy interesante todo lo que planteaste porque además lo tienes muy fundamentado desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista de los procesos de investigación. Creo que tú tienes una claridad, pues incluso indiscutible. Todo el proceso lo has señalado muy bien. Lo único que yo te llevaría a que pudieras como reflexionar en torno a la orientación que tienen las preguntas y los objetivos, ¿no? Porque tú lo que pretendes es desarrollar un modelo basado en la lógica difusa, que ya lo señalaste, para la evaluación de los aprendizajes por Sí. competencias. Es decir, cómo a través de ese modelo puedes evaluar los desempeños. Entonces, cuando tú preguntas cómo comprobar la validez de un instrumento de evaluación, pues prácticamente tú ya manejaste todo el proceso de lo que le va a dar validez. Yo te invitaría a que las preguntas, por ejemplo, cómo diseñar un modelo difuso, cómo desarrollar el sistema y cómo analizar el proceso de la información, tú lo puedas reorientar a qué es lo que puedas tú lograr con la implementación de este modelo. Es decir, qué es lo que quieres tú realmente dar a conocer o qué es lo que quieres tú realmente como validar, qué es lo que quieres tú comprobar con respecto a esto que tuviste exponiendo, en el sentido de que las rúbricas atienden tan solamente a unos valores determinados y que el modelo difuso atiende más a la lógica del pensamiento del sujeto. Pero entonces lo importante es ver cómo se relacionan los elementos de la rúbrica con el modelo de la lógica difusa en el sentido de pues tú estás manejando aquí la evaluación de los aprendizajes como variable dependiente, pero el elemento significativo va a ser la calificación, ¿verdad? Porque tú vas a ver a partir de la calificación, con las entradas o atributos que previamente establece el modelo, es lo que va a dar esa aproximación, por así llamarlo, ¿no? Entonces, la calificación te va a ubicar en una aproximación a través de los atributos o las entradas que tenga tu modelo basado en la lógica difusa. Así lo estoy entendiendo, ¿verdad? Así es. Entonces, a mí me gustaría que más que ver cómo diseñar, cómo desarrollar y cómo analizar, que esto realmente se constituye en las acciones del proceso, que en un proceso que tú ya dominas, ¿verdad? Porque cuando te preguntas cómo diseñar el modelo, yo estoy seguro que tú ya sabes cómo diseñarlo. Sí, por todo lo que por todo lo que tú explicaste, hay claridad en cómo diseñarlo. Cómo desarrollar el sistema también lo tienes tú muy claro en esa transformación incluso de lo que viene siendo la adopción del sistema difuso a un sistema experto, validado por expertos, pues para que tenga, por ejemplo, esa validez que tú le estás queriendo otorgar. Entonces, no sé, a mí las preguntas me parecen así como son, como reflexiones personales que validan tu proceso, pero que las preguntas tienen que ir enfocado a alguna relación o algún resultado del modelo con respecto a la evaluación de los aprendizajes, al desempeño, ¿verdad? Ya de los alumnos, a los niveles a los niveles de desempeño que propiamente uno lo maneja como parámetros o estándares, ¿no? También si nosotros partimos de la rúbrica también tiene atributos que acá lo manejan más como indicadores o parámetros, o algunos pueden considerar estándares, aunque no se ha tenido todavía una claridad para poder determinar los niveles de aprendizaje, por decirlo así, en torno a una competencia, y lo que más se establece es, como tú estableciste con mucha propiedad, cuando se establecen nomás los rangos así de bueno, regular, muy bueno o excelente. No, lo importante aquí es que en un momento dado, más que determinar la calificación resultante del instrumento, que lo pueda relacionar con el nivel de desempeño, aunque sea una aproximación conceptual desde la perspectiva del sujeto, ¿sí? Y que tú puedas ver entonces, como en un sentido así comparativo,
¿qué aspectos te arroja la rúbrica y cuál es la diferencia o la aproximación con el modelo de la lógica difusa? No sé si me explique en ese sentido, no estoy teniendo quizá la claridad con la que tú expusiste, pero te quiero dar la idea de que tú revises las preguntas y la orientes a los resultados que tú esperas con la aplicación de ese modelo y no con las acciones que tú vas a implementar hasta llegar al modelo. Por ejemplo, fíjate los objetivos. Me parece bien comprobar la validez del instrumento de evaluación, es decir, del modelo de la lógica difusa, pero para ello tú quieres, objetivo es diseñar un modelo, desarrollar el sistema y la recolección análisis. Si tú observas esos 3 pasos, son acciones que tú vas a desarrollar. Entonces, yo lo que quiero es invitarte a que revises la idea de que con el instrumento, ¿qué es lo que esperas encontrar como resultado de este proceso de investigación que tú estás planteando con el desarrollo del modelo? No sé si tengas alguna duda acerca de lo que te estoy señalando. Sí. Ahí tendría que reimplantar los objetivos tanto generales como específicos. Sí, mira, el objetivo puede ser, en vez de comprobar, bueno, es válido la comprobación, ¿verdad? De la validez, porque tú estás tratando de comprobar qué tan válido es el instrumento bajo todas las premisas que me marcaste. Pero los específicos determinan los pasos a seguir: diseñar, desarrollar y evaluar propiamente. Aunque no lo dice recolección, análisis, al final de cuentas está el diseño, la implementación y la evaluación. Esos son pasos de tu tarea, por decirlo así, de investigación. Yo lo que te invito es que a partir de esas tareas, ¿qué es lo que pretendes lograr? Y tú lo que quieres comprobar es esa validez en función de que este modelo te va a dar una aproximación más certera o más cercana, por decirlo así, a los desempeños reales del alumno en cualquier tema, en cualquier situación, en cualquier competencia. A eso me gustaría que tú lo trasladaras, a que no te olvides de que el número, no te olvides que esos pasos están enfocados ¿a qué? A determinar ese nivel de aproximación, por así decirlo. Cuando hablas tú de los términos de lógica difusas, yo lo estaba así viendo así como que son elementos aproximados desde la lógica personal o desde la lógica del humano, no desde la lógica de un concepto determinado por un número o una categoría. ¿Sí? Así es, porque la inteligencia artificial en sus diferentes áreas trata de emular el razonamiento humano. Sí, sí, entonces que tú esos resultados los relaciones entonces con los niveles de desempeño a partir de las entradas que tú estás manejando o de los atributos. Y que al final de cuentas, esa inferencia estadística que tú hagas, ¿verdad? Lo vas a hacer a partir de los resultados numéricos, pero que te lleven a esa relación entre los resultados mejor dicho, del desempeño en el desarrollo de las competencias. No sé si esta es una tarea que está pendiente. Yo nomás te lo estoy comentando como una situación personal que pudiera orientarse no tan solo al proceso, sino al resultado de ese proceso que tú vas a desarrollar. Y esto parte así como decir, a ver, ¿qué es lo que quieres lograr? Bueno, tú lo que quieres lograr no es diseñar, ni implementar, ni recolectar. No, lo que quieres tú es validar que un proceso diferente a la rúbrica tiene aproximaciones también conceptuales desde un aspecto humanista hacia el desempeño de la tarea de los alumnos. Entonces, más bien esa es la invitación de que tú lo trates de orientar a que esos objetivos y esas preguntas se enfoquen a resultados que tú puedes esperar con la implementación de este modelo. Y en todo lo demás, pues creo que no tendría ninguna observación porque me parece que lo has hecho de buena manera, sustentando y argumentando cada uno de los pasos, cada uno de los argumentos metodológicos, y aquí lo importante es ver qué va a resultar, en qué medida, como dices tú, a partir de la muestra que seleccionaste, esto tenga la aplicabilidad o la aplicación con todo el resto de la población, que estoy seguro que va a encontrar resultados interesantes, que incluso aquí se pudiera generar o desprender algún elemento teórico en el sentido de cómo evaluar competencias bajo este modelo. Pues es la intención, muchas gracias.
Sí, entonces ahí está la invitación, ¿verdad? Para cualquier situación, en su momento, si tenemos oportunidad de interactuar, volveríamos a revisar la orientación que tú le des a las preguntas, a los objetivos, con base en lo que he estado planteando. Y te agradezco mucho y me parece muy interesante tu trabajo. Muchas gracias, le agradezco. Ok, buenas tardes, hasta luego. Bueno, hasta luego. Buenas tardes, Jesús Napoleón Juanca Mamani. ¿Podría confirmarme por el chat o activando su micrófono si me puede escuchar? Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. ¿Puedo dar inicio, doctor? Sí. Buenas noches. María Marcela Elia no va a presentar el coloquio, así que si usted gusta puede iniciar de una vez. Perfecto, doctor. Puedo dar inicio en todo caso. Sí, le voy a poner su diapositiva, le voy a dar el permiso de presentador y en la parte de arriba va a haber como un número 01 en donde le va a poder dar a la izquierda o a la derecha para cambiar la diapositiva. Si quiere hacer pruebas. Sí, excelente, doctor. Ok, si gusta puede dar inicio.